Buenos días, queridos amigos y amigas. Estamos en nuestro programa Discusión Bíblica, en nuestra segunda temporada y nuestro séptimo programa. En esta semana vamos a hablar sobre el tema Jesús deseaba el bien de las personas. Como de costumbre, tenemos a nuestros comentaristas convidados, a César y Edson, a quienes damos la bienvenida ahora. Buenos días, Edson. Buenos días, Moisés. Buenos días, César. Estamos reunidos para tratar este interesante tema. Jesús deseaba su bien. Quiero saludar a Clara Mercado, que ella se encuentra en la ciudad de Santiago, en Chile. Buen día, César. Buenos días, Moisés, Edson. Estamos felices de estar haciendo más este estudio. Mi saludo lo envío para un buen amigo que quiere aprender español y se llama Mateus Santos Martins, aquí de la ciudad de Manaus, en el estado de Amazonas, en el Brasil. Muy bien, vamos a mandar saludos también a algunos otros amigos que nos han acompañado vía Facebook, vía YouTube durante la semana pasada, y también invitamos a aquellos que están acompañándonos a indicar a sus amigos, a poder también enviarnos sus saludos, sus comentarios. Saludos para Nailú Paredes, Susana Mercado, María Quispe y Daniel Guaita, que viven en Arequipa. Ok, queridos amigos, estamos de vuelta aquí en nuestro programa Discusión Bíblica. Y como toda esta temporada nosotros estamos hablando del tema del papel de la iglesia en la comunidad. Bueno, esta semana vamos a hablar específicamente del fundador de la iglesia, que sería Jesús. Nuestro título es Jesús deseaba el bien de las personas. Para comenzar nuestra discusión en nuestro primer segmento, yo quería contextualizar el ejemplo de Jonás. Tal vez muchos de ustedes ya conocen la historia, mas Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento que fue enviado a predicar a la ciudad de Nínive. En aquel tiempo, la ciudad de Nínive en realidad era una ciudad-estado. Bueno, era la capital del imperio asirio, ¿no? Y era la sede, pues, de una cantidad de personas muy grande que estaban súper inclinadas hacia el mal. Y eran, según la descripción bíblica, eran personas que tanto los pequeños cuanto los grandes eran todos malvados. Y Dios le ordena a Jonás ir a Nínive a predicar. Y le dice, ve, predica que si la ciudad no se arrepiente va a ser destruida. Con fuego, ¿no? De que descendería del cielo. Entonces Jonás, de manera contradictoria, en vez de ir directamente a Nínive, él va en sentido contrario. Hacia Tarsis, envía un navío, en el camino casi naufraga, es tragado por un gran pez y el gran pez lo lleva otra vez para cerca de Nínive. Él se arrepiente y comienza a predicar. Dice que predica durante la ciudad, atravesando la ciudad, él comienza a predicar 3 días de camino, y luego de predicar, él se retira de la ciudad y se va a un lugar, un lugar elevado, desde donde puede observar la ciudad, diciendo, ¿no? En su corazón él pensaba, ahora voy a esperar que se destruya Nínive. Más que sucedió, el rey y los pobladores de Nínive todos se arrepintieron, se vistieron con vestiduras de luto, pusieron ceniza en la cabeza, se arrepintieron, y dijeron unos a los otros, ¿no? Que rogaron a Dios que los perdonara. Y contra lo que esperaba Jonás, Dios perdonó a las personas. Y yo quiero hacer aquí la primera pregunta, entonces, para nuestros amigos. Eso significa que da la impresión que Jonás esperaba que las personas realmente fueran destruidas, que aquellas personas realmente merecían la destrucción. Por otro lado, se ve que Dios no destruye a nadie, que cuando las personas se arrepintieron, Dios tuvo misericordia. Entonces la pregunta es, ¿será que existen personas que no merecen ser salvadas, que no merecen escuchar de Dios, que no merecen acercarse a Dios, a las cuales ni vale la pena gastar esfuerzo, ni siquiera intentar acercarse, convencerles? Hay personas que no merecen realmente ser alcanzadas. Esa es la pregunta. ¿Qué nos respondes, César? Bueno, en principio el ejemplo de Jonás pues es la síntesis de lo que Cristo hizo. Y como vimos la semana pasada, Jesús iba por todas las ciudades, por todas las aldeas, enseñando. Entonces él no se salteaba, como también se dijo. Él iba por todos, tratando de alcanzar a todos, inclusive a aquellos que lo rechazaban o que lo podrían rechazar. También fue atrás de eso. Jesús no estaba viendo dónde podría ser más recibido, sino él veía, tenía que hacer el trabajo de llevar las noticias del reino para todas las personas, porque todas las personas necesitan de Dios, que él necesitaba ir. Yo no sé, Jonás pues
entiende las cosas mal, que él piensa que los que necesitan de Dios no son ellos. Dios es para aquellos que son mejores hijos. Dios es para aquellos que solamente hacen la voluntad, los obedientes, pero para los rebeldes no hay Dios. Bueno, esa es la interpretación aparente que Jonás nos da. Entonces Jonás no entiende de que toda vida humana es un hijo de Dios. Y yo creo que el entendimiento de eso nos haría reflexionar mejor sobre todas las personas que conocemos y tal vez hasta las personas que no son de nuestro agrado. Una vida humana jamás puede ser menospreciada, por más que se vea muchos defectos y cosas así erradas que la persona haga. Al final Dios sabe, Dios es capaz de transformar los corazones en un corazón más dócil. Entonces yo desde este punto de vista no se puede, pensando así como Dios a partir de lo que Cristo ha hecho, no se puede estar escogiendo o diciendo tal persona merece, tal persona no merece. Yo creo que hacer ese juzgamiento es colocarse en el papel de Dios, y creo que eso no nos cabe, no nos compete a nosotros. Edson, ¿qué dices? Hay personas que no merecen ser salvadas. Yo creo que realmente si vemos con los ojos de Dios, realmente no tendríamos que hacer ninguna distinción. El mismo Jesús nunca hizo eso, y más bien hay una declaración de Jesús cuando entró en la casa de Zaqueo en Lucas 19, versículos 9 y 10. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos entonces la preocupación de Jesús de salvar a los perdidos. Entonces para Jesús no hay ningún tipo de discriminación ni parcialidad con respecto a quién puede ser salvado y quién no. Todos para Jesús somos importantes, todos debemos, inclusive nosotros mismos debemos ir a las personas que aparentemente son mal vistas o son despreciadas en la sociedad. Jesús nos da el ejemplo vivo que nosotros debemos también acercarnos y darles la predicación del Evangelio a ellos. Ok, una pregunta más, Edson. Conforme a lo que has mencionado, dijiste, ¿no?, las personas que necesitan salvación. Y quería preguntarte, ¿será que hay alguien que no necesita? No, yo creo que todos necesitamos de la salvación, porque Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el mismo Pablo dice: no hay justo ni aún uno. Todos necesitamos de Jesús, aún pensando quizás que nosotros no necesitamos de Jesús, somos los que más necesitamos de Él. Recuerdo la ocasión en que Jesús decía: yo con los pecadores como porque yo necesito alcanzarlos, ellos necesitan de médico, pero los que están sanos no necesitan de médico. Había una ley en el antiguo Israel que era la ley de no contaminarse o de no comer con los pecadores. Esa ley impedía que los judíos estuviesen cerca de los gentiles. Esa ley se llamaba la ley del kosher. Sin embargo, el problema principal, yo creo aquí, era que los mismos líderes religiosos eran los que estaban en pecado. Aparentemente ellos pensaban de que no necesitaban de Cristo, pero quizás los que a veces pensamos que no necesitamos de Cristo o estamos bien, somos los que más necesitamos. Entonces, realmente todos necesitamos de la salvación. Ok, vamos a regresar de aquí a poco con el segundo punto que vamos a contextualizar luego, así después de estos saludos a un nuevo grupo de amigos. Otro saludo muy especial para Ruth Raquel, que nos escucha desde Arequipa, Gerson Vega, que vive en Cusco, Dina Flores en Italia, René Parisuaña en Lima y Yuel Cutipa en Juliaca. Muy bien, queridos amigos, estamos de vuelta en nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre el tema Jesús deseaba el bien de las personas. Vimos en el segmento anterior que no hay realmente ningún tipo de criterio o discriminación que podríamos hacer para decir a quién nosotros nos acercamos, a quién no nos acercamos, quién merece, quién no merece ser salvado, porque
La verdad es que todos necesitamos. Cuando Jesús sanó a las personas, muchas veces Él hizo el milagro simplemente hablando, ¿no? Él dijo, bueno, tu fe te ha salvado, o sea hecho como tú deseas, y las personas o recuperaban la vista, o se curaba de la lepra, o se curaba de una hemorragia. Mas hay un caso específico en que Jesús él toca a una persona que era leprosa. Y eso me llama la atención porque la persona leprosa, o en principio la lepra, a diferencia de la ceguera, a diferencia de la parálisis, es pues una enfermedad contagiosa, ¿no? Yo no puedo contagiar de ceguera a una persona que me toca. Mas si yo tuviera lepra y alguien me toca, siendo yo leproso, las chances de contagio son enormes. Y aquí Jesús, Él va y toca a la persona, ¿no? Toca a la persona que estaba con lepra para que sea curada. Haciendo una analogía en nuestros tiempos, ¿hasta dónde nosotros debemos ir para ayudar a otras personas, ¿no? ¿Cuánto nosotros debemos arriesgar, ya sea de nuestra propia salud, ¿no? Física, o de nuestra, no sé, equilibrio emocional, mental, espiritual? ¿Hasta dónde uno debe ir para alcanzar a otras personas? Edson, ¿qué dices? Bueno, yo creo aquí que debemos tener cuidado con respecto a arriesgar nuestra integridad física o nuestra integridad emocional. Sin embargo, Dios nos llama a que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los demás. Jesús nos menciona que si tenemos las posibilidades, si tenemos los recursos, los tenemos que poner al servicio de los demás. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice: si tu hermano o tu hermana están desnudos y les falta comida diaria, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de darles algún alimento, algún abrigo, algún recurso material que supla sus necesidades, debemos hacerlo. Sin embargo, es interesante saber de que si nosotros vamos y ayudamos a los demás, tenemos que tener cuidado con respecto a conocer la condición física, estar precavidos para saber cuál es la condición, la situación en la que está esta persona. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 21 dice que nosotros debemos vencer el mal con el bien. Y si Jesús está a nuestro lado, Él nos dará el poder y la sabiduría para acercarnos a las personas y ayudarlas en sus necesidades sin comprometer nuestra salud física. Además, el trabajo de Jesús era insistir, era ver que el hombre, aunque lo rechazara en primera circunstancia, él insistía. Y por ejemplo tenemos el caso de Pedro, que niega 3 veces a Jesús, y a pesar de ello, él le encomienda la labor de evangelizar. Y este principio también se ve en la insistencia de Pablo, que anuncia las buenas nuevas a la iglesia de Corinto. En el versículo 14 de 2 Corintios 12 dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún lo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, porque aún amándoos más, sea amado menos. Aquí el principio de Pablo es que nosotros debemos hacer todos nuestros esfuerzos posibles por alcanzar a las personas que necesiten de Jesús, y es interesante también prever algunos riesgos para que nuestra labor sea completa y podamos restaurar tanto a la persona como nosotros seamos restaurados a través de este trabajo misionero. César, ¿quieres complementar? Sí, lo que yo veo que pasa es que la motivación siempre ha sido el obstáculo para hacer el bien, ¿no? Y lo que se ve es que uno
comienza a esforzarse más, digamos, en la medida que tenga amor. Cualquier otro esfuerzo que no nazca de este principio del amor es un esfuerzo vano, probablemente sea un esfuerzo egoísta. El amor, como dice aquí en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El amor no tiene pues altos y bajos, eso es lo que está afirmando aquí el apóstol Pablo. Entonces cuando uno está así, digamos, queriendo ayudar, así, pero no es como tu estilo de vida, es simplemente alguna ocasión, alguien te llama, y pues, esas cosas esporádicas demuestran que no hay amor. El amor tiene un padrón, porque quien ama, ama. No, independiente de lo que suceda, él ama. Y esas cosas, esos ejemplos se pueden ver en el comportamiento de Cristo. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban todavía inmaduros, digamos, ellos, digamos, se agradaban de estar con Jesús. Más en la hora que encontraban a alguien que no era agradable, personas que, digamos, lo rechazaban así, ellos se airaban, se frustraban demasiado. Jesús no tenía esa frustración profunda, esas cosas, ¿no? Jesús simplemente trataba y después emitía un juicio, como lo que hizo para Capernaum, Bethsaida. Pero Jesús continúa su trabajo, entonces el amor nunca deja de ser, o sea, la persona tiene aquel comportamiento diferenciado en toda su vida, en todos los aspectos. No es solamente a la hora de hacer algún trabajo misionero o a favor de la comunidad, sino también en tu propia casa, aquella amabilidad, aquella cortesía con aquellos tuyos, a pesar de que tienes un tío o un familiar que no es una persona, digamos, tan agradable así, pero uno aprende a dejar las cosas en las manos de Dios. No estoy errado, hay un filósofo llamado Nietzsche, él dice que quien ama aprende a odiar también. O sea, hay cosas que uno tiene que aprender a apartarse, porque Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y eso es necesario. Uno tiene que saber salirse de ciertos lugares o momentos donde ciertamente el pecado está a las puertas. Entonces, esa sabiduría Jesús tenía. Jesús no, por el hecho de querer llegar y ayudar y amar a las personas, él era connivente con los errores de las personas. Muy al contrario, Jesús, pues, es el auténtico reformador, digamos, de la iglesia judaica, y lo coloca, pues, en el nivel más elevado de espiritualidad que debería existir, y no aquella cosa monótona, repetitiva, ritual, en la cual se había sumergido la iglesia. Jesús quiere hacerle una reforma. Entonces, me parece que antes de querer ayudar o querer hacer este tipo de trabajo, uno tiene que tener el amor. Y el amor solamente viene de Dios. El amor verdadero, el amor que solamente nace por aquel que te hace el bien, ese es el amor común, es el amor que nosotros tenemos, el amor recíproco, que es un amor humano, normal, por cuestiones familiares, por sangre. Pero el amor que estamos desafiados, todo cristiano, a tener es el amor de Dios. Y este amor aquí realmente no es tan fácil conseguir. Yo creo que el desafío de todo cristiano es poco a poco, hasta el final de su vida, tratar de tener este tipo de amor. Y también el tipo de sabiduría que tenía Cristo para ejercer este amor. Bueno, sería mi conclusión. Muy bien, entonces no hay límites en el sentido de los esfuerzos que deben hacerse para alcanzar a las personas, ¿no? Más hay límites en el sentido de
a donde uno compromete sus principios, compromete su libertad para poder servir a Dios, porque es servir a Dios, ¿no? Más apartándose del mal. Ok, vamos a mandar un saludo a un último grupo de amigos y volvemos con nuestro último segmento. Un abrazo fuerte para nuestros amigos Renzo Lazarte, Amparo Zapana y Oscar Machaca. Estamos de vuelta, queridos amigos, en nuestro último segmento del programa de hoy. Estamos hablando sobre cómo Jesús deseaba el bien de las personas y vimos al comienzo que todos merecen ser alcanzados. Vimos después que no debemos escatimar esfuerzos para alcanzar a las personas y todos necesitan ser alcanzados. Ahora la pregunta sería, como en esta temporada estamos hablando sobre la iglesia, ¿no? Y el papel de la iglesia en la comunidad, yo quería cuestionar a nuestros comentaristas lo siguiente. Las iglesias, muchas de ellas tienen actividades que voy a llamarlas actividades internas, orientadas a los miembros de la iglesia, ¿no? A la participación casi que exclusiva de los miembros de la iglesia, con también algún bies de convidar, ¿no? a amigos, a conocidos, y también tiene actividades que son, se podría decir, de naturaleza externa. ¿Por qué? Porque tienen un bies de servicio a la comunidad, de atender a la necesidad del prójimo, de salir del propio edificio, del propio contexto de la iglesia, e intentar mezclarse en un ambiente externo para poder alcanzar a las personas. Y la pregunta era, ¿cuál de estos tipos de actividades debería tener preeminencia, debería tener un énfasis en las diferentes comunidades religiosas o iglesias? ¿Qué tienes que decir a eso, Edson? Yo creo que si hay actividades internas, deben ir orientadas a prepararnos para salir hacia afuera. Hay un principio aquí en Filipenses 2:3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quizás aquí es interesante saber de que si nosotros nos centramos en actividades internas propias, puede ser de que exista algún tipo de contiendas o de disensión entre los mismos miembros de la iglesia, porque buscan de alguna manera competir unos con otros. Si existen actividades internas, deben ser con el objetivo de prepararnos para alcanzar a otras personas. El versículo 4 de Filipenses 2 dice: no mirando cada uno por su propio bien, sino cada cual por el de los otros. Y el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La iglesia entonces debe estar no centrada en sí misma, sino centrada en los demás, en salir afuera. El objetivo es dar vida, así como Jesús decía: yo he venido para dar vida y vida en abundancia, y pues quienes tienen esa necesidad están afuera, no necesariamente están adentro. Quienes necesitan más del pan de vida, del alimento espiritual, son los que están fuera de la iglesia. Así que yo creo que la iglesia debe estar centrada más en actividades externas que internas. César. En relación a eso, no hay cómo hacer actividades externas si internamente no está organizado, debidamente organizado. Entonces los esfuerzos internos son necesarios en el sentido de organizar los equipos de trabajo, el alimento espiritual que debería ser dado, el sentido de comunidad por las actividades que se hacen. Esto es como manejar un grupo. Y la iglesia básicamente tiene que hacer el papel de incentivar y animar el alimento la vida espiritual de las personas. Después de que ese paso de la iglesia
y la organización interna ha sido hecho, es necesario pues de que se parta ahora sí para hacer el bien exterior. Y ahí es la iglesia organizada puede hacer exterior gobierno. En el libro de Filipenses, como ya fue dicho por hecho, dice que no se haga nada por contienda o vanagloria. Aquí en la Biblia en francés nos dice no se hagan las cosas por espíritu de partidarismo. Entonces lo que sucede muchas veces internamente y no se consigue organizar las cosas internamente es porque existe este espíritu partidarista. Es como si hubiera partido A contra partido B, y si el partido A, digamos, gana, el partido B está frustrado, ¿no? Yo creo que debería ser así, ¿no? Pero ciertamente siempre habrá propuestas, cómo se deben hacer las cosas, pero se debe hacer por lo que la mayoría está proponiendo, ¿no? En sentido. Hay muchas veces se quiere imponer la voluntad de las minorías y eso ahí pues realmente va a causar contienda. También a veces llegan los pastores, los líderes, quieren imponer cosas y no funciona también así. Yo creo que es bueno haber un debate dentro de la iglesia, cómo se debe hacer las cosas y llegar a un acuerdo. Después de llegado al acuerdo por la mayoría, entonces pues es irrebatible, ¿no? Que vamos a hacer. Fue acordado y uno tiene que apoyar y no sabotear lo que se está queriendo hacer. Entonces ese saboteo, ese proceso de saboteo, el sabotaje interno perjudica claramente la acción exterior. Y otra cosa que dice aquí es también nada se haga por contienda o vanagloria, o sea, por gloria, una gloria que no sirve para nada. Entonces hay mucho estrellismo, que se podría decir, ¿no? Se quiere imponer cosas y dice, no, eso fue mi idea, eso aquí yo lo propuse y toda esa situación. Cuando sucede esto, pues estamos a un nivel tan bajo de querer hacer las cosas. Cuando el mérito no es de nadie, el mérito es de Dios y de la sabiduría que ha puesto en el grupo de personas dedicadas, y en ese grupo, de ese consejo, multitud de consejeros, sale la sabiduría. Entonces eso sí que funciona. Pero no, cuando existe esta vanagloria, este estrellismo, todos los esfuerzos, toda la cosa interna desanda totalmente, y la iglesia prácticamente está amarrada a tratar de resolver esos problemas internos. Y no consigue salir de eso ahí, eso es un círculo vicioso, no sale, y cuando va a tratar de hacer una cosa para afuera, sale una cosa pifia, una cosa bien pobre, un esfuerzo muy débil en relación a lo que podría hacerse si estuviera bien. Entonces, la iglesia tiene que estar enfocada de afuera, las cosas se hacen para afuera, pero hay que organizarlo internamente. Y interno, lamentablemente, a veces esta organización interna es tan difícil conseguirlo porque no existe el amor de Cristo en el corazón de las personas dentro de la iglesia. Y eso ahí realmente ha hecho que la iglesia pierda su foco original. Muy bien, entonces ambas actividades son importantes, ¿no? Y debe evitarse el hecho de la iglesia encerrarse en sí misma y solo hacer actividades internas, más las actividades internas deben promover el alcance de la comunidad. Entonces, queridos amigos, nos despedimos hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Los esperamos en nuestro próximo programa, nuestro programa número 8 de nuestra segunda temporada. Hasta la próxima semana.